Retomamos desde el capítulo 8, versículo 2, en realidad. Pero lo que vamos a hacer es ver en paralelo el septenario de las trompetas y el septenario de las copas, a pesar de que soy consciente, en el medio va a quedar una parte que no la vamos a ver. Vamos a ver el capítulo 8, versículo 2, hasta el capítulo 11, versículo 19. Y esto lo vamos a ver en paralelo con el capítulo 15, versículo 1, nada más. Y después, desde el versículo 5 del capítulo 15 hasta el capítulo 16, versículo 21. Cuando terminemos con todo esto, nos va a quedar verlo del medio. Los dos septenarios representan una gran relectura del Éxodo. Esto ya lo habíamos dicho cuando reconocimos la estructura general del libro del Apocalipsis. Relectura del Éxodo porque ya ahora no estamos en Egipto, ahora estamos en una situación nueva, aunque equivalente, ahora en el marco del Imperio Romano. Representan el marco del centro del Apocalipsis. Fíjense los paralelos que aparecen acá. En el medio está lo que aparece en común en el medio del cuadro. Y las especificidades, digamos, aparecen en cada una de las columnas de las 7 trompetas o copas. La introducción, capítulo 8, versículo 2 al 6, arranca con los 7 ángeles que reciben, en un caso trompeta, en el otro caso copas. Aparece el tema del altar en el cielo, el santuario en común. Aparece el tema del humo en común. Lo que sea se derrama sobre la tierra. Y con la séptima dice que se consuma, aparece la misma palabra. Y esta introducción termina con truenos, relámpagos, generando una inclusión. En el caso de las trompetas, aparece el tema de los perfumes, que son las oraciones de los santos. Y de ahí surgen las brasas del altar, que son las arrojadas. Y lo que se consuma es el misterio de Dios. En el caso de las copas, lo que equivale a la oración de los santos, en el caso de las copas, es la gloria de Dios. Y lo que se derrama sobre la tierra son las copas del furor de Dios. La séptima consuma el furor de Dios, en el caso de las copas. Luego viene la descripción de las primeras 4, como dijimos que siempre tienen la misma estructura los septenarios. Primera, segunda, tercera y cuarta representan la totalidad de lo creado. Sobre la tierra, la primera, sobre el mar, la segunda, ríos y fuente de agua, la tercera, sobre sol, luna y estrellas. Luego viene la quinta, un poco más extensa, como siempre. Habla, lo que tienen en común es la oscuridad o el reino de las tinieblas. Y la sexta, que va a tener en común la referencia al río Éufrates. Ya vamos a ver por qué. Como siempre pasa en los septenarios, después de la sexta y antes de la séptima aparece un impas. Bueno, en ese impas va a haber como presentación de 2 movimientos, por decirlo de algún modo, o de 2 personajes. Por un lado, hablamos del movimiento profético, capítulo 10, 1 al 11, 13. Y del otro lado, en el septenario de las copas, va a aparecer lo contrario exactamente, que es el movimiento antiprofético, el de los falsos profetas. En ambos casos se va a hablar de una visión, se inaugura con una visión, y que luego describe la vocación o misión, tanto de unos como de otros, ya sea del movimiento profético como el del antiprofético. Los 2 polos que siempre aparecen en el libro del Apocalipsis.
Y por último tenemos la séptima, trompeta y copa. Las dos arrancan con una introducción. La clave está en que llegó el reino, listo, ya está, no hay nada más que esperar, y termina entonces con un cataclismo cósmico. Vamos a volver a decir esto que estamos repitiendo cada vez, de que el Apocalipsis podría haber terminado acá porque el mensaje ya está todo dicho. Bueno, lo vamos a decir cuando terminemos con el septenario de la trompeta y cuando terminemos con el septenario de las copas. ¿Sí? Esto es la estructura general. Vamos a verlo despacito. Ahora, vamos a leer, por un lado, capítulo 8, versículo 2 al 6. Enseguida vi a 7 ángeles que estaban delante de Dios y ellos recibieron 7 trompetas. Y vino otro ángel que se ubicó junto al altar con un incensario de oro y recibió una gran cantidad de perfumes para ofrecerlos junto con la oración de todos los santos, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y el humo de los perfumes, junto con las oraciones de los santos, subió desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y hubo truenos, gritos, relámpagos y un temblor de tierra. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Antes de comentarlo, vamos a leer ahora el texto paralelo. Capítulo 15, versículo 1. Después vi en el cielo otro signo grande y admirable, 7 ángeles que llevaban las 7 últimas plagas con las cuales debía consumarse la ira de Dios. Salto al versículo 5. Después de esto vi abrirse en el cielo el templo, el tabernáculo del testimonio. De él salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas y estaban vestidos de lino puro y resplandeciente y ceñidos con cinturones de oro. Entonces uno de los 4 seres vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas colmadas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo que procede de la gloria de Dios y de su poder, de manera que nadie pudo entrar en el templo hasta que cesaron las 7 plagas de los 7 ángeles. Y oí, entro en el capítulo 16, y oí una voz potente que provenía del templo y ordenaba a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Vamos a hacer un comentario en paralelo. La visión inaugural es en el cielo. Ambas comienzan con una liturgia en el cielo y con 7 ángeles de protagonistas. En la primera se acentúa la función de los santos, en la segunda se acentúa la función de la ira de Dios. Fíjense los paralelos que habíamos citado antes cuando vimos el cuadro general, ¿no? El altar, el humo, la acción de arrojar. ¿Cuál es el sentido? El cielo revela el sentido profundo de la historia y eso se vive en la liturgia comunitaria a través de sus símbolos, esto que venimos viendo permanentemente. Las oraciones de los santos, fíjense qué interesante, provocan la intervención de Dios y corresponden al clamor del Éxodo. ¿Se acuerdan? Éxodo capítulo 3, he escuchado el clamor de mi pueblo y he bajado para liberarlo. Bueno, aparece el tema de la consumación, consumar el misterio de Dios y el tiempo del furor de Dios. ¿Contra quiénes? Obviamente contra los opresores, contra los impíos. En el capítulo 20, versículos 3, versículo 5 y versículo 7, se habla también de la consumación del reino de los 1000 años. Entonces, hay 2 consumaciones consideradas en el libro del Apocalipsis. La del tiempo presente, que está representada por lo que va a ocurrir en la 7ª trompeta y en la 7ª copa. Pero hay otra consumación, la del reino de los 1000 años, que se va a corresponder con el juicio final, que va a provocar la irrupción del reino en la nueva creación, lo que va a aparecer al final del libro del Apocalipsis. Hay 2 dimensiones de consumación. Como siempre, está presente el tiempo presente, valga
valga la redundancia. Continúo, voy a leer ahora el capítulo 8 del 7 al 12, que son lo equivalente a los primeros 4, ¿no? Cuando el primer ángel tocó la trompeta, cayó sobre la tierra granizo y fuego mezclado con sangre. La tercera parte de la tierra fue consumida junto con la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Cuando el segundo ángel tocó la trompeta, se precipitó sobre el mar una masa incandescente grande como una montaña. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que habitan en sus aguas y fue destruida la tercera parte de las naves. Cuando el tercer ángel tocó la trompeta, un astro enorme que ardía como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y de los manantiales. El astro se llamaba ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y murieron muchos hombres que bebieron de esas aguas porque se habían vuelto amargas. Cuando el cuarto ángel tocó la trompeta, se oscureció la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. El día perdió la tercera parte de su luz y lo mismo sucedió con la noche. Como hicimos antes del comentario, vamos a leer ahora el texto paralelo. Capítulo 16, versículo 2. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, provocando una llaga maligna y dolorosa en todos los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. El segundo derramó su copa sobre el mar. Este se convirtió en sangre, como si se hubiera cometido un crimen, y perecieron todos los seres vivientes que había en el mar. El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Tú, el que es y el que era, el santo, obras con justicia al castigarlos así. Se merecían que les dieras de beber la misma sangre de los santos y de los profetas que ellos han derramado. Y escuché al altar que decía: Sí, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le permitió quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron abrasados por un calor ardiente, pero en lugar de arrepentirse y dar gloria a Dios, blasfemaron contra su nombre, que tiene poder sobre estas plagas. Las 4 primeras, entonces, siguen el esquema típico del mundo judío que divide el cosmos en tierra, mar, ríos y manantiales, sol y luna. Esto aparece muy frecuentemente en los salmos, especialmente, ¿no? En las trompetas predomina el lenguaje más cósmico. Solo en el capítulo 8, versículo 9, tenemos una alusión histórica directa cuando se refiere a la tercera parte de las naves. Si no, no hay alusiones históricas. En el capítulo 8, también versículo 8, indirectamente, cuando habla de la enorme montaña, tal vez esta referencia también sea histórica y se esté refiriendo a Babilonia. En Isaías 14, versículo 2, dice: ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la aurora? ¿Cómo has sido precipitado por tierra, tú que subyugabas a las naciones? Tú que decías en tu corazón: subiré a los cielos, por encima de las estrellas de Dios erigiré mi trono, me sentaré en la montaña de la asamblea divina, en los extremos del norte, escalaré las cimas de las nubes, seré semejante al Altísimo, pero te han hecho bajar al abismo, a las profundidades de la fosa. Lo mismo aparece en el versículo 10 del capítulo 8 y en el versículo 1 del capítulo 9, cuando habla de el astro enorme otras veces. En las copas, vamos ahora a las copas, lo histórico aparece más explícito. Fíjense cuando dice los que llevaban la marca de la bestia. Ya van a aparecer las bestias en el capítulo 13, por eso hace referencia acá. Y luego de la tercera copa, fíjense que aparece una liturgia en el capítulo 16, versículos 5 al 7. El tema de la liturgia, ¿cuál es? La justicia de Dios. La función de estas inserciones, como lo venimos repitiendo, es hacer presente y activa a la comunidad. La comunidad para el libro del Apocalipsis no es espectadora del Éxodo, sino que participan en él
¿Y cómo lo expresa? Y de la única manera que puede, que es expresarlo a través de la liturgia. Pero fíjense las referencias que hay, recuerden las plagas de Egipto, las referencias permanentes, el telón de fondo son ellas, ¿no? Vamos ahora a leer desde el 8.13 hasta el 8.21. Y después vi y oí a un águila que volaba en el cielo y decía con voz potente: ¡ay de los habitantes de la tierra cuando resuenen las trompetas que ya se disponen a tocar los otros 3 ángeles! Cuando el 5.º ángel tocó la trompeta, vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. La estrella recibió la llave del pozo del abismo. Y cuando abrió el pozo, comenzó a subir un humo como el de un gran horno que oscureció el sol y el aire. Del humo salieron langostas que se expandieron por toda la tierra y éstas recibieron un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran las praderas, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a los hombres que no llevaran la marca de Dios sobre la frente. Se les permitió no que los mataran, sino que los atormentaran durante 5 meses con un dolor parecido al que produce la picadura del escorpión. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Querrán morir, pero la muerte huirá de ellos. Las langostas parecían caballos equipados para la guerra, tenían en su cabeza algo parecido a coronas doradas y su rostro era semejante al rostro humano. Su cabello era como el de las mujeres y sus dientes como dientes de leones. Su tórax parecía una coraza de hierro y el zumbido de sus alas era como el ruido de carros de muchos caballos corriendo al combate. Tenían colas con un aguijón como los escorpiones y en ellas recibían el poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Su rey era el ángel del abismo, cuyo nombre es Destructor, Abadón en hebreo y Apolión en griego. La primera calamidad ha pasado, pero sepan que todavía faltan 2 más. Cuando el 6.º ángel tocó la trompeta, escuché una voz que provenía de los 4 ángulos del altar de oro que está delante de Dios. Y esa voz dijo al 6.º ángel, al que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están encadenados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año en que debían exterminar a una 1/3 parte de los hombres. Su ejército constaba de 200 millones de jinetes. Yo pude oír este número. En la visión vi así a los caballos y a los jinetes. Los jinetes llevaban corazas de fuego, de jacinto y de azufre. La cabeza de los caballos se parecía a lo de los leones y su boca vomitaba fuego, humo y azufre. Una 1/3 parte de los hombres fue exterminada por estas 3 plagas: el fuego, el humo y el azufre que salía de la boca de los caballos. Porque el poder de esos caballos reside en su boca y en sus colas. Sus colas son como serpientes que tienen cabezas con las cuales hacen daño. Y el resto de los hombres que no habían sido dañados por las plagas no se arrepintieron de sus obras ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que son incapaces de ver, de oír y de caminar. No, ellos no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus maleficios, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Vamos a leer ahora su paralelo, muchísimo más breve. Van a ver capítulo 16 desde el versículo 10. El 5.º derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino quedó sumergido en tinieblas. Los hombres se mordían la lengua de dolor, pero en lugar de arrepentirse de sus obras, blasfemaron contra el Dios del cielo a causa de sus dolores y de sus llagas. El 6.º derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron, dejando paso libre a los reyes de Oriente. Miren la diferencia en extensión. A ver, tomadas en su conjunto, entonces, las quintas y sextas, trompetas por un lado, copas por el otro, tienen un lenguaje fuertemente apocalíptico, muy difícil de interpretar. Todo está dicho simbólicamente. En ambas se trata de plagas dirigidas a los impíos. Esto clarísimo. En las trompetas
capítulo 8, versículo 13, los 3 ayes sobre los habitantes de la tierra aparecen acá. En 9:4, solo a los que no llevan el sello de Dios, dice. Y en el versículo 20 y 21 del capítulo 9, se refiere a ellos como idólatras y asesinos. Me refiero a quienes va dirigido. Fíjense qué pasa en las copas. En la quinta dice que se derrama sobre el trono de la bestia, en el versículo 10 del capítulo 16. Y en la sexta dice que seca el Éufrates para la invasión. Dejó el terreno libre. ¿Quiénes venían detrás del Éufrates? Otra vez los partos. Aparece otra vez la mención simbólica y callada, ¿no? Pero de la amenaza de los partos. En el capítulo 9, versículo 1, como habíamos dicho hace un ratito, aparece otra vez la estrella caída, que provoca la plaga de las langostas. ¿Dónde aparece la plaga de las langostas? Aparece en el libro del Éxodo, capítulo 10, versículo 1 al 20, la plaga correspondiente, pero también va a aparecer en el libro de Joel, en los 2 primeros capítulos del libro de Joel. Estas langostas tienen un carácter satánico, fíjense, salen del pozo del abismo, capítulo 9, versículo 2 y 3. Atacan a los hombres, no a las plantas, versículo 4. No matan, sino que atormentan, versículo 5. Y finalmente, en el versículo 11, su rey es el rey del abismo, Abadón en hebreo, Apolión en griego, referencia a Apolo, evidentemente, ¿no? En las 2 quintas, tanto trompeta como copa, se refiere al trono del imperio que queda en tinieblas frente a la acción de Dios. En las 2 sextas aparece, como habíamos adelantado antes, la referencia al Éufrates. En el caso de la trompeta, de la sexta trompeta, con una connotación más mítica y demoníaca. Aparece, ¿vieron el tema de la liberación de los 4 ángeles que comandan la invasión sobre el imperio? En el caso de las copas, de la sexta copa, quiero decir, la connotación es más geográfica e histórica. Usa, como dijimos hace un ratito, la invasión de los partos como referencia. Pero ¿cuál es el mensaje, tanto de unas como de otras? Dios castiga al imperio por su lado más débil. Esto es lo que aparece. El sentido global lo encontramos en la tradición del Éxodo. Dios escucha el clamor de su pueblo y decide liberarlo. No es el juicio final, sino el juicio de Dios en la historia. Por eso hay un permanente acotamiento del castigo. El castigo no es indiscriminado. Por eso se anuncia como buena noticia, va a aparecer como buena noticia en el capítulo 10 y volverá a aparecer como buena noticia en el capítulo 14. Y las plagas, que esto es muy interesante, lo señala Richard y me parece muy interesante, no se refieren a catástrofes naturales que caen normalmente sobre los más pobres. Son las plagas provocadas y sufridas por el mismo imperio. Esto es clave para entender la interpretación. Llegamos entonces al impas, donde aparecen estos 2 movimientos que habíamos presentado en la estructura general, el movimiento profético y el antiprofético. Empecemos por el primero de los 2, el que va del capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 13. Tiene una estructura, aparece la visión del ángel y la revelación de los profetas, lo que va del capítulo 10, versículos 1 al 7. Luego viene la vocación profética de Juan, del versículo 8 del capítulo 10 hasta el versículo 2 del capítulo 11. Y luego viene lo que podemos titular como la iglesia profética, lo que va del capítulo 11, del versículo 3 al versículo 13. Ya después hablaremos del movimiento antiprofético que está en el capítulo 16. Concentrémonos acá. Esto sucede después de la sexta trompeta y el otro sucederá después de la sexta copa. Representan el momento presente en el que se sitúa el autor.
Lo mismo habíamos dicho del septenario de los sellos, si ustedes recuerdan. La séptima trompeta y la séptima copa representarán el fin del tiempo presente. No es esto entonces una mera interrupción, es el centro de todo lo que da sentido a todo, ¿no? Siempre en el centro está el presente, donde se encuentra ¿quién? La comunidad que resiste y da testimonio permanentemente, ¿eh? Ambos movimientos, tanto el que estamos llamando movimiento profético como el antiprofético, representan el desafío central de cada una de las secciones. Por un lado está la actividad de los santos y por otro lado está la actividad de los impíos en este nuevo éxodo, entre comillas, ahora en el Imperio Romano. La lucha se establece entre los marcados con el sello del Cordero y los marcados con el sello de la bestia, que es lo que va a aparecer en los capítulos que están en el medio. Leo capítulo 10, versículos 1 al 7. Luego vi descender del cielo a otro ángel poderoso envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas parecían columnas de fuego, y en su mano tenía abierto un libro pequeño. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó con voz potente semejante al rugido del león. Entonces los 7 truenos hicieron resonar sus voces. Una vez que estos hablaron, yo me dispuse a escribir, pero una voz del cielo me ordenó: guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no los escribas. Y el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha hacia el cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, por el que ha creado el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, diciendo: se acabó el tiempo de la espera, pero el día en que suene la pero el día en que suene la trompeta del 7º ángel y se escuche su voz, se cumplirá el misterio de Dios conforme al anuncio que él hizo a sus servidores, los profetas. Esto es lo que había nombrado hace un ratito como la visión del ángel y la revelación a los profetas. El personaje central es el ángel poderoso que anuncia la buena nueva del fin. Baja del cielo y tiene las características de Dios en el Antiguo Testamento. Estas características están tomadas del libro de Job, capítulo 37, Salmo 18, a partir del versículo 7, Amós, capítulo 3, versículo 8. Tiene elementos tomados además de nuestro Apocalipsis. ¿Se acuerdan la visión del Hijo del Hombre en el capítulo 1, versículo 9 al 20, la visión que estaba antes de las cartas? Y también elementos del capítulo 4, la gran visión del trono. Dios, ya lo habíamos dicho esto, Dios, Cristo y el ángel muchas veces aparecen confundidos en una misma figura. A veces representan uno, a veces representan otro. Tiene un libro pequeño y abierto, lo opuesto al capítulo 5. ¿Se acuerdan del libro con los 7 sellos escritos por anverso y por reverso? El contexto recuerda también, como ya muchas veces había ocurrido, al texto del libro de Daniel, en este caso del capítulo 12, versículos 1 al 13. Aparece el ángel es Miguel, que va a aparecer enseguida en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Se anuncia que se va a salvar su pueblo y también hay un juramento en el libro de Daniel. El juramento justamente es lo que le va a dar sentido a toda la sección. Se acabó el tiempo. Listo, ya está. ¿Qué tiempo? El tiempo de las 6 primeras, en este caso de las trompetas, donde la conversión era posible todavía. El misterio es la acción de Dios en la historia, que no es otra cosa que su plan. Con el mismo sentido aparece el plan de Dios en los evangelios, en la carta a los Efesios, en la carta a los Colosenses. El misterio escondido de siempre no es otra cosa que el plan, no es otra cosa que la voluntad divina.
Continúo, leo ahora del versículo 8 del capítulo 10 hasta el versículo 2 del capítulo 11. Y la voz que había oído desde el cielo me habló nuevamente diciéndome: ve a tomar el pequeño libro que tiene abierto en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Yo corrí hacia el ángel y le rogué que me diera el pequeño libro, y él me respondió: toma y cómelo. Será amargo para tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Yo tomé el pequeño libro de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comerlo se me volvió amargo en mi estómago. Entonces se me dijo: es necesario que profetices nuevamente acerca de una multitud de pueblos, de naciones, de lenguas y de reyes. Entro en el capítulo 11. Después recibí una vara para medir semejante a un bastón, mientras me decían: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los adoradores que encuentres allí. No tengas en cuenta el atrio exterior del templo ni lo midas, porque ha sido entregado a los paganos, y ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Nos detenemos acá. Esto es lo que habíamos llamado antes la vocación profética de Juan. Fíjense que recibe 3 órdenes: comer, profetizar y medir. El librito que aparece acá ya ha sido interpretado, por lo tanto ahora hay que vivirlo, expresado con esta imagen de comerlo. La imagen, bueno, claramente está tomada del libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 8, hasta el capítulo 3, versículo 3. Después vayan a leerlo, se le da la misma orden a Ezequiel. La orden de profetizar aparece como una necesidad, vieron en el versículo 11. Se inspira seguramente en Jeremías 1, 9, 10, nada más que con un contexto mucho más político y polémico. En Jeremías decía: el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo: yo pongo mis palabras en tu boca. ¿Se acuerdan el relato tan lindo de la vocación de Jeremías, no? Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar, a plantar y plantar. Vieron que aparece el nuevamente. Tiene que ver con esto que cuando hablábamos del origen de la apocalíptica, es una nueva profecía que representa el apocalipsis, una nueva revelación. La acción de medir, la tercera de las acciones, tiene el sentido de reconstruir, de restaurar, de proteger. Por eso habla del templo. El santuario y el altar son los símbolos de la comunidad cristiana, que de hecho ahora están destruidos. A la hora en que se está escribiendo el Apocalipsis, el templo de Jerusalén está destruido. ¿Cuál es el mensaje entonces? Juan va a salvar lo que en la destrucción histórica no se salvó, y lo hace a través de la misión profética. Simbolismo buenísimo, buenísimo. Retomo desde el versículo 3 del capítulo 11. Pero yo encargaré a mis 2 testigos que profeticen durante 1260 días vestidos con hábitos de penitencia. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, saldrá un fuego de su boca que consumirá a sus enemigos. Así perecerá el que se atreva a dañarlos. Ellos tienen el poder de cerrar el cielo para impedir que llueva durante los días de su misión profética, y también tienen poder para cambiar las aguas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Y cuando hayan acabado de dar testimonio, la bestia que surge del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad llamada simbólicamente Sodoma y también Egipto, allí mismo donde el Señor fue crucificado. Estarán expuestos durante 3 días y medio a la vista de gente de todos los pueblos, familias, lenguas y naciones, y no se permitirá enterrarlos. Los habitantes de la tierra se alegrarán y harán fiesta, y se intercambiarán regalos, porque estos 2 profetas los habían atormentado. Pero después de estos 3 días y medio, un soplo de vida de Dios entró en ellos y los hizo poner de pie,
y un gran temor se apoderó de los espectadores. Entonces escucharon una voz potente que les decía desde el cielo: «Suban aquí». Y ellos subieron al cielo en la nube a la vista de sus enemigos. En ese momento se produjo un violento temblor de tierra que derrumbó la 10ª parte de la ciudad, y el terremoto ocasionó la muerte de 7.000 personas. Los sobrevivientes quedaron atemorizados y alabaron al Dios del cielo. La segunda calamidad ha pasado, pero sepan que la tercera está por llegar. Oh, no lo había mencionado antes de empezar con el análisis de esto. Yo hacía la referencia al comer el librito, o en el caso de Ezequiel, de comer el rollo, hacía la referencia al profeta Ezequiel. Pero digo, la imagen está clarísima. El librito, este que está abierto, es el Evangelio, es la buena noticia. A diferencia, ¿se acuerdan que una de las hipótesis posibles del libro sellado con los 7 sellos del capítulo 5 era el Antiguo Testamento? Bueno, acá aparece el librito abierto. Y comerlo es porque era la experiencia de la comunidad cristiana. Era dulce en la boca, porque era dulce la proclamación de la buena noticia, pero amargo en las entrañas, porque esa proclamación conllevó la muerte, ¿no? El sacrificio, el martirio. La imagen no puede ser mejor. Volvemos a esto, ¿no? Lo que llamamos antes la iglesia profética, es este último texto que acabo de leer. La misión profética de la iglesia en el tiempo presente representa desde la resurrección hasta el fin, y es presentada simbólicamente en estos dos personajes. Vieron que aparece la referencia a los 42 meses, 1260 días, o sea, 3 años y medio. ¿Se acuerdan? Es la mitad de 7. Lo habíamos visto con los simbolismos cuando hablábamos del género literario apocalíptico. En este caso es el tiempo de la persecución, el tiempo del martirio, o sea, el tiempo presente. Estos dos personajes son llamados testigos en el versículo 3 y profetas en el versículo 10. Pero más adelante dice, ellos profetizan, en el versículo 3, donde son llamados testigos, profetizan, y dan testimonio en el versículo 7. Están como intercambiados. Es la síntesis de esta relación que aparece entre el testimonio y la profecía. Va a aparecer en el capítulo 19, versículo 10, donde diga textualmente, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Hay una identificación entre el testimonio y la profecía. El número 2, hipótesis varias. Los 2 testigos necesarios para un testimonio válido. Hará referencia al profeta Zacarías en el capítulo 4, cuando habla de los 2 olivos que están representados en realidad en Josué y Zorobabel, que representarían el poder político y el poder religioso. Toda la descripción parece indicar a Moisés y Elías, por esto de que cierra los cielos para que no llueva, convierte las aguas en sangre. Pero hay otros que dicen, pero estos también podrían ser Pedro y Pablo, como símbolo de la comunidad cristiana. Otros se aventuran a decir hombre y mujer. Bueno, sea como sea, representan a toda la comunidad cristiana. Como les decía recién, la descripción más clara nos orienta a Moisés y Elías. Las plagas de las 6 trompetas y copas son realizadas también ahora por la comunidad profética, que tiene un rol activo esta comunidad en este nuevo éxodo, lo que decíamos hace un ratito. En el versículo 7 del capítulo 11 aparece por primera vez la bestia que surge del abismo. Representa un adelanto de lo que va a venir en el capítulo 13, donde va a ser presentada explícitamente. Desde el versículo 7 hasta el versículo 13 tenemos la Pascua de la comunidad profética. Fíjense, una atrás de la otra. Pasión, muerte, resurrección, ascensión.
En el versículo 8 hay una concentración de la simbólica del mal, la ciudad esta, Sodoma, Egipto, donde también fue crucificado. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que los nombres de las ciudades a veces se referían a otras ciudades? Está el mal concentrado aquí. Versículos 9 y 10, el acontecimiento alcanza dimensión universal y desencadena una fiesta de los habitantes de la tierra. El soplo de vida, que aparece en el versículo 11, obviamente recuerda al capítulo 37 del libro de Ezequiel. Fíjense lo que dice en el versículo 12, suben en la nube, posible inclusión con ¿dónde había arrancado todo esto? Capítulo 10, versículo 1. Además, ¿qué significa que suben en la nube? Es un hecho histórico, visible, público. Versículo 13. El terremoto también tiene un carácter mítico simbólico. Representa la conmoción histórica provocada, ¿por qué? Y por el testimonio de los mártires y de los profetas. Y provoca esto una conversión masiva. Único lugar del Apocalipsis donde Juan es optimista respecto a la posible conversión de los impíos. Pero el versículo 14, ¿cómo termina? El segundo hay. De hecho, los profetas son un tormento para los impíos. Por eso están considerados como ayes esto. Y ahora viene el tercero. Vamos ahora con el movimiento antiprofético. Capítulo 16, poquitos versículos son este. Capítulo 16, versículos 13 al 16. Después vi que salían de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta 3 espíritus impuros semejantes a ranas. Son los espíritus demoníacos que realizan prodigios y van a buscar a los reyes del mundo entero con el fin de convocarlos para el combate del gran día de Dios, el Todopoderoso. Cuidado, vengo como un ladrón, feliz el que vigila y conserva su ropa para no tener que andar desnudo mostrando su vergüenza. Y esos espíritus reunirán a los reyes en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. En paralelo entonces se da la acción de los espíritus demoníacos que salen de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta. Van a aparecer estos a partir del capítulo 12 en adelante. La bestia que surge de la tierra, según lo que va a aparecer en el capítulo 13, del versículo 11 al 18, es llamado el falso profeta. El poder está en sus bocas, dice, porque es un poder espiritual. Esto está relacionado con lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Fíjense qué interesante, ¿eh? Y cuando se refiere a los ángeles, a los principados, a las potestades, no se está refiriendo a fuerzas espirituales en el sentido como nosotros normalmente las identificamos. Se está refiriendo al poder espiritual, pero encarnado en los que tienen el poder, y en los que hacen el mar, dominan y explotan con ese poder. Realizan grandes señales y tienen un gran poder de convocatoria para la gran batalla. ¿Dónde se va a relatar esa batalla? Capítulo 19, versículo 11 al 21. Ya nos vamos a encontrar con esto. Esta batalla no es otra cosa que lo que va a preceder al reino de los 1000 años. En medio de este clima de enfrentamiento, habla Jesús, versículo 15. ¿Qué es esto? Y es Jesús resucitado en medio de la comunidad que interpreta la historia, lo de siempre. Otra vez aparece la liturgia. Y Armagedón, evidentemente Harmagedón, el monte Carmelo, junto a Megiddo, donde Elías había derrotado a los profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Evidentemente lo tenemos que asociar con eso. ¿Qué viene ahora entonces, después del impas?
tanto de las trompetas como de las copas, el séptimo o la séptima. Vamos a leer capítulo 11 desde el versículo 15. Cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, resonaron en el cielo unas voces potentes que decían: el dominio del mundo ha pasado a manos de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron para adorarlo, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que era, porque has ejercido tu inmenso poder y has establecido tu reino. Los paganos se habían enfurecido, pero llegó el tiempo de tu ira, así como también el momento de juzgar a los muertos y recompensar a tus servidores, los profetas y a los santos, y a todos aquellos que temen tu nombre, pequeños y grandes, y el momento de exterminar a los que corrompían la tierra. En ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de la alianza, y hubo rayos, voces, truenos y un temblor de tierra, y cayó una fuerte granizada. Vamos a leer el paralelo, capítulo 16, a partir del versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el templo resonó una voz potente que venía del trono y decía: ya está. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un violento terremoto como nunca había sucedido desde que los hombres viven sobre la tierra. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades paganas se derrumbaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio de beber la copa donde fermenta el vino de su ira. Todas las islas desaparecieron y no se vieron más las montañas. Cayeron del cielo sobre los hombres piedras de granizo que pesaban unos 40 kilos, y ellos blasfemaron contra Dios por esa terrible plaga. A ver, este no es el fin del mundo, ya lo habíamos anticipado, sino el del tiempo presente, donde se realiza la acción o juicio de Dios en la historia. Con la séptima trompeta llega el reino de Dios a la historia. Suenan fuertes voces en el cielo, se trata de la voz de Dios. Es un anuncio solemne en el cielo. Lo central es la palabra: ya está. Ha llegado el reino a este mundo. Listo. Lo mismo va a aparecer en el capítulo 12. Lo mismo va a volver a aparecer en el capítulo 19. El contenido fundamental de estos anuncios es la llegada del reino, que llega con el poder de Dios, pero también a causa del testimonio profético del Cordero y de los mártires. Esta llegada del reino, ahora, en el tiempo presente, es una buena noticia para los santos, pero es una tragedia para los impíos, como en el quinto y sexto sello, ¿se acuerdan? Por eso, en el capítulo 11, versículo 14, es presentado esto como un ay. Claro, para los impíos, por supuesto que representa un ay. En el Cántico de los 24 ancianos, capítulo 11, versículos 17 al 18, se encuentra la parte positiva y negativa de la acción de gracias. La llegada del reino tiene una dimensión visible, histórica. Por eso provoca la cólera de las naciones, representados los reyes de la tierra, obviamente, ¿no? Sin embargo, la respuesta es la cólera de Dios contra ellas. El que verdaderamente se enoja es el único que tiene poder para hacerlo, ¿no? Esta cólera de Dios se realiza en tres acciones. Está expresada con tres verbos. Juzgar, acción de Dios por su pueblo. Recompensar y exterminar. Y finalmente aparece el santuario de Dios en el cielo. Es el símbolo de la comunidad cristiana. Lo mismo que en el capítulo 11, versículo 1. Con la llegada del reino y el juicio de Dios en la historia, la comunidad recupera su identidad. Vuelve a ser lo que nunca tendría que haber dejado de ser. El cataclismo cósmico final es alegría para uno y catástrofe para otro. Vuelvo a repetir, lo mismo que había ocurrido en la presentación del quinto y sexto sello, ¿se acuerdan, no? Estaban las almas de los justos diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, tendremos que esperar? Y en el sexto sello, ¡uy, Dios mío, se viene el fin! ¿No? Las dos reacciones
frente al mismo acontecimiento. Se dan cuenta, ¿no? El mensaje del Apocalipsis ya está inaugurado el reino, listo, ya están todos cantando allá arriba, cantos de alabanza, se abrió el santuario en el cielo, listo, ya está. Sin embargo, vamos